días. Vamos a ir dando comienzo a este encuentro. Inicialmente decirles bienvenidos y bienvenidas y agradecerles a todos por su interés en este espacio. Bueno, yo soy Betiana Espataro, soy licenciada en Psicología y formo parte del equipo de la Dirección de Empleo de Vicente López. Desde la dirección trabajamos, digamos, funcionando como un puente entre los vecinos del partido y las empresas privadas, ¿sí? Principalmente, bueno, los vecinos que se encuentran en búsqueda activa de empleo. Uno de los ejes más importantes de nuestro trabajo tiene que ver con acercarle a los vecinos herramientas para mejorar las posibilidades de encontrar un trabajo, ¿sí? Y en el marco de este eje fundamental de nuestro trabajo es que se creó este ciclo de 3 conversatorios. 2 de ellos que ya se dictaron, que tenían que ver con el armado del currículum, el segundo que tenía que ver con las estrategias y las herramientas para la búsqueda de empleo, cómo distribuir este currículum, y este tercer encuentro de hoy, donde vamos a estar trabajando sobre cómo abordar una entrevista laboral, presencial y virtual, ¿sí? Que ha ganado tanto protagonismo en este contexto. Muchos de ustedes han participado en los conversatorios anteriores, en la fecha de currículum y de las herramientas y estrategias de búsqueda. Quienes no lo hayan hecho y les interese conocer el contenido, en un mail que vamos a estar mandando después del encuentro, le vamos a acercar los links de los videos que están subidos a la página de nuestra secretaría para que puedan, bueno, ver la charla, ¿sí? Como les decía, uno de los trabajos más fuertes que nosotros realizamos tiene que ver con estas charlas y estos talleres, pero también les vamos a acercar nuestras vías de contacto, porque recibimos los currículums de los vecinos del partido con el fin de continuar en contacto, continuar acercándoles nuestros mecanismos y nuestros talleres, y por otro lado, para que ya quede en nuestra base para las eventuales búsquedas que puedan llegar a surgir, ¿sí? Acordes a su perfil. Bueno, en relación específicamente al encuentro de hoy, les cuento un poquito de la dinámica. La idea es que se tenga más o menos 1 hora de duración. La primera media hora va a ser de exposición, donde les vamos a estar contando, bueno, qué es importante a la hora de tener una entrevista laboral. En el transcurso de esta exposición, ustedes pueden ir escribiendo todas las preguntas y dudas que les surjan en el chat, para que no se vayan olvidando, pero las vamos a responder todas juntas en la segunda parte del encuentro, ¿sí? Yo voy a ir leyendo las preguntas que han ido haciendo y les vamos a ir dando respuesta. En el caso de que sean muchas las preguntas y no lleguemos a responderlas a todos, no se preocupen, porque igualmente después del encuentro, en este mail que les comento que les acercamos, o le vamos a pasar el link donde vamos a estar colgando un archivo con todas las respuestas de las preguntas que fueron surgiendo, tal como lo hicimos en los encuentros anteriores. Así que pregunten sin miedo y pregunten todo lo que necesiten, o lo respondemos en el encuentro o se responderá a través de este archivo. Creo que no me olvido nada más. Sí que mantengan silenciados los micrófonos durante este momento de exposición. Bueno, creo que nada más. Le voy a dar la palabra a Romina, que es integrante también del equipo de la dirección y que va a estar a cargo de la exposición del tema. Ro, está silenciada, ¿eh? Ay, perdón. Bueno, buen día a todos y a todas. Gracias, Beth, por la presentación. Bueno, para los que no estuvieron y no me conocen, mi nombre es Romina Terrón. Yo soy parte del equipo de la dirección y estoy a cargo de las capacitaciones. Así que bueno, la idea, como les dijo Beth, es hacer unos primeros 20, 30 minutos de exposición en donde vamos a abordar distintas recomendaciones o sugerencias a la hora de abordar una entrevista laboral, para adentrarnos luego en las dudas y las consultas o inquietudes que vayan teniendo con respecto a la presentación o incluso con respecto a otras presentaciones. Para empezar, me gustaría hacer como un repaso general. Esto lo hemos trabajado en los anteriores conversatorios, pero entendiendo que muchos tal vez se estén sumando por primera vez, me gustaría hacer un recorrido rápido de lo que implica el proceso de búsqueda de empleo.
Si nosotros pensamos este proceso, lo pensamos en un marco, bueno, yo lo puse así como semicircular porque creo que es un proceso cíclico, ¿no? Que empieza, termina y vuelve a empezar en el mismo punto, porque constantemente lo que nos va pasando a lo largo de ese proceso nos implica un aprendizaje. Si nosotros tuviéramos que partir en este proceso de búsqueda, para nosotros es importante que ustedes puedan hacer una primera autorreflexión, ¿no? Este proceso es absolutamente subjetivo, es personal, e implica conocerse ustedes, qué trayectorias laborales tienen, qué saberes traen con ustedes, qué saberes faltan para eso que ustedes quieren lograr, ¿no? Es muy importante poder identificar este objetivo laboral. Cuando me refiero a objetivo es qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo tengo, qué es lo que me falta para poder llegar a ese objetivo laboral. El objetivo laboral es el que nos va a permitir poder avanzar en la búsqueda, es el que nos va a permitir preparar un currículum orientado a esa búsqueda a la que me quiero postular, es también el que me va a permitir definir las estrategias, ¿no? Que yo voy a aplicar o diseñar para ejercer este plan de búsqueda. Cuando me refiero a estrategias es poner, nosotros en el encuentro anterior habíamos visto que incluso están en la página y luego les compartiremos el link, como dijo Beth. Nosotros tenemos un corpus de herramientas que pueden ustedes acceder, ¿no? Todos tenemos estas herramientas para la búsqueda de empleo. Bueno, el tema es identificar qué herramientas nos sirven más o nos sirven mejor en este proceso de búsqueda que tiene que ver con mi objetivo laboral, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero buscar trabajo de vendedora, tal vez la autopresentación en locales de la zona donde trabajo o acercarme a un shopping, no en este contexto, pero en un contexto más normal, digamos, o de relativa normalidad, nosotros podríamos acercarnos a los locales y autopresentarnos de acuerdo a mi objetivo, que en este caso sería ser vendedora. Entonces, que ustedes luego ejercer y armar su currículum, diseñarlo, tanto en el estilo y el contenido, puedan pensar y diseñar esas estrategias de acuerdo a las herramientas, pero de acuerdo a este objetivo laboral. Para luego llegar a este quinto paso, que es la entrevista, que es el espacio que nos convoca, que está vinculado a, bueno, a mostrar a esa empresa que me llamó que yo soy adecuada para ese puesto, ¿no? Y esas son las recomendaciones, sugerencias que vamos a ir abordando a lo largo de esta hora. Y luego de la entrevista, la instancia de aprendizaje, ¿no? Que ustedes luego de la entrevista puedan ver cuáles fueron las dificultades con las que se encontraron, cuáles fueron los problemas que les costó resolver, cuáles fueron las cosas que creen que salieron bien y hay que continuarlas realizándolas, ¿no? Luego de la entrevista nosotros tenemos una instancia de reflexión. Bueno, esto no lo tendría que haber dicho, me tendría que haber comportado de esta manera, la próxima podría decir esto porque podría sumar. Bueno, esa es una instancia de aprendizaje, ¿no? Cuando vemos esos errores que tenemos, que son muy valiosos para aprender, luego nosotros podemos ir modificándolo en instancias de entrevista posteriores. Por eso decía que esto es un círculo, ¿no? Porque luego de ese aprendizaje uno se vuelve a conocer o empieza a reflexionar nuevamente sobre lo que hizo o no hizo, y tal vez vuelva incluso a definir su objetivo laboral, vuelva a modificar algo del currículum e incluso defina nuevas estrategias. Esto es como para pensar la importancia que tiene que ustedes puedan reflexionar sobre el proceso de búsqueda. Lamentablemente, buscar trabajo da mucho trabajo, no es algo sencillo, incluso se juegan muchas emociones también en esa instancia, entonces es importante siempre estar preparado. Y más que nada, en una entrevista laboral, ¿no? La entrevista laboral, el estar preparado, el prepararse para la entrevista laboral, nos va a dar muchas más herramientas para lograr un buen desempeño. Nos va a transmitir seguridad, ir preparados a la entrevista laboral, y eso en el momento de la entrevista se va a notar, ¿no? Cuando yo estoy seguro, se nota hasta en el cuerpo, hasta en las palabras, desde lo discursivo, desde lo corporal, entonces está bueno que ustedes puedan prepararse para ir a una entrevista laboral. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, si yo tuviera que pensar la entrevista laboral, diría que la entrevista tiene por lo menos 3 instancias. Un antes de la entrevista,
un durante y un después, ¿no? La idea es que podamos abordar estas tres instancias con algunas recomendaciones o sugerencias. Antes de la entrevista me refiero a ese momento en el que ustedes están repartiendo currículum, apelan a todas sus estrategias de búsqueda, y de repente suena el teléfono, ¿no? Entonces, en ese momento que suena el teléfono y atendemos, y nos dicen, te estoy llamando por un currículum que me llegó, automáticamente nos ponemos en blanco, ¿no? Porque nos tenemos la mezcla de alegría, de no saber qué decir, de euforia, decir, uy, por fin me llamaron, y es como que todo lo que está pasando del otro lado del teléfono no lo podemos registrar de esa emoción. Entonces, en primer lugar, cuando nos dicen eso, tratar de relajarnos en la medida de lo posible para prestar mucha atención a lo que nos están diciendo, nos van a decir, ¿no? Y en segundo lugar, pero muy importante también, es que puede ser, y muchas veces pasa, que los llamados aparecen como privados o como desconocidos, ¿no? Bueno, yo los invito a que se animen ahí a atender el teléfono, porque muchas veces las empresas tienen privado el reconocimiento del número y nosotros por temor no atendemos y podemos perder una oportunidad laboral. Entonces, primero, si estamos en búsqueda de empleo, primero atenderlo, y una vez que lo atendemos, bueno, relajarnos para prestar atención a todos los que del otro lado nos van a decir, porque ustedes incluso piensen que ese llamado va a ser de un lugar que ustedes no van a saber cuál es de toda la cantidad de currículums que ustedes tiraron, porque cuando uno está en búsqueda, tira por distintos lugares, a distintas empresas, entonces no saben de dónde nos van a estar llamando. Entonces es importante prestar mucha atención a lo que nos están diciendo del otro lado. Cuando nos están hablando, generalmente alguien se va a presentar, ¿sí? Y nos va a decir de dónde nos estamos llamando. Bueno, eso registrémoslo. Y si no tenemos papel a mano, digámosle a la persona que está del otro lado, disculpame, voy a buscar algo para anotar, no pasa nada. Y es importante que ustedes puedan registrar primero la empresa para luego buscar esa postulación que ustedes hicieron en esa empresa. Registrar el nombre de la persona a la que se contactó conmigo y también un teléfono de contacto. Y ya más adelante les voy vamos a adentrar por qué es importante tener estos datos. También anotar, porque seguramente me va a dar la fecha y el horario para una entrevista, anotarlo, como para después no tener esos datos a mano y no apelen a la memoria, porque la memoria en estas instancias de nervios suele ser traicionera. Entonces, anoten todo lo que ustedes le están diciendo. Una vez que yo corto con esa persona, es importante que ustedes puedan buscar esa postulación para saber bien cuál es la postulación y cómo se han postulado a esa búsqueda, pero sobre todas las cosas, buscar la empresa. Hoy tenemos internet, que es la ventana al mundo, entonces poniendo en Google el nombre de la empresa, seguramente nos dé datos de esa empresa, que es importante conocer, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? Esto ustedes, ¿cuáles son sus tareas? ¿No? ¿Qué tipos de trabajo realizan? Tal vez figura hasta el organigrama. Digo, esto es importante para ustedes, para el momento de ir a la entrevista, ir con cierto conocimiento de la empresa y no que si le preguntan algo, ustedes no sepan qué responder. Es importante también prepararse para ese puesto, ¿no? Si ustedes se postularon, seguramente es porque creían que eran acordes a ese perfil. Bueno, hay que repasar nuestro currículum, nuestra experiencia, nuestra formación, ¿sí? Para que en el momento que estamos en la entrevista, las preguntas las podamos resolver en la inmediatez y no nos quedemos elaborando o produciendo una respuesta en ese momento que no va a terminar resultando bueno porque los nervios pueden jugarnos una mala pasada. Es importante tener un conocimiento del currículum. Si bien la persona del otro lado lo va a tener, ustedes tienen que saber su currículum de memoria, tienen que saber destacar aquellas aptitudes, conocimientos o aquellas trayectorias que son importantes para ese puesto al que me estoy postulando. Cuando estoy yendo a la entrevista es importante llevar impreso un currículum también, más allá de que la persona lo tenga, la que me va a entrevistar, es importante llevarlo, porque si en esas casualidades no pudo imprimirlo, no lo tuvo y nos lo piden,
vamos a quedar mal si decimos, no, mirá, no lo traje. Entonces, siempre ir preparado con un currículum presentable, me refiero a que no esté muy arrugado, que no esté doblado, que no esté manchado. Y también es importante pensar, de acuerdo al puesto al que me postulo y a esa empresa, cuál es la vestimenta adecuada para ese puesto, ¿sí? Hoy generalmente, salvo puestos gerenciales o puestos de puestos en bancos, o incluso en el sector de hotelería, ir en traje y corbata, más a los hombres me refiero en este momento, no es una opción, digamos, porque muchas veces a veces voy en traje y corbata y el que me entrevista está en jean y una chomba y me voy a sentir incómodo. Entonces, es importante que la vestimenta sea adecuada para el puesto, ¿sí? Y sobre todas las cosas, prever la puntualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes tienen que saber dónde queda la empresa donde yo me voy a acercar a la entrevista, ¿no? Buscarlo en el Google Maps, en un mapa, saber dónde queda, saber qué transporte me va a llevar, cuánto tiempo voy a tardar en llegar, porque es importante ser puntual en la entrevista. Y cuando nos referimos a ser puntual, nos referimos a ser puntual o 10 minutos antes, ¿sí? O 5 minutos antes, pero no podemos llegar 2 minutos tarde. La puntualidad habla de nosotros, ¿sí? Y es importante poder cumplir con esto. Si yo no sé cuánto voy a tardar, porque no sé cuánto me va a llevar el viaje, porque estoy alejado del lugar, bueno, preveo tomar varios colectivos antes, es preferible llegar antes a la zona, ¿sí? Y si llego antes a la zona, porque por ejemplo la entrevista la tengo a las 11:10:30 llegué, bueno, espero un rato en una plaza, leo un rato en una esquina, pero no entro media hora antes al lugar, ¿no? Porque eso demuestra mucha ansiedad y también no está bueno. Entonces, ser puntual implica, bueno, la puntualidad, pero tampoco llegar media hora antes, ¿no? Estas son todas algunas recomendaciones para lo que implica el antes de la entrevista. Luego llegamos al durante, ¿no? A ese momento, digamos, ahí in situ, donde yo voy a estar frente a frente, vamos a estar frente a frente con esta persona que me va a estar evaluando. Y eso genera mucho, mucho nervio. Entonces, en primera instancia también, volver a controlar la ansiedad en la medida de lo posible, mostrarse como ustedes son, ¿sí? En forma natural, no impongan un personaje, porque si ese personaje es el que triunfa en esa entrevista y luego accede a trabajar, va a ser imposible sostener ese personaje porque no vamos a ser nosotros, ¿no? Pero hay que mostrarse como es uno, pero sí siempre en forma respetuosa, ¿no? Mirando a los ojos, todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal es muy importante, ahora en la otra diapo lo vamos a ver. Y es importante, bueno, llegar, presentarse con el currículum, como le había dicho, silenciar el teléfono para evitar interrupciones, ¿sí? La entrevista generalmente dura 15, 20 minutos. Esos 15, 20 minutos yo tengo que estar con todos mis sentidos puestos en ese momento, ¿sí? Sin distracciones. Hay que prestar atención a los que nos preguntan, ¿no? Escuchar atentamente, a sentir con la cabeza, ¿no? Mostrar que estoy interesada en lo que me está contando. Bueno, si hay algo que no termino de entender, puedo repreguntar, ¿no? Porque es una instancia donde las dos personas estamos evaluando. Si bien el empleador nos está evaluando para un puesto, ustedes también van a estar evaluando si ese es el trabajo que ustedes tienen ganas de hacer, ¿no? A mí una vez me pasó que estaba en una entrevista y lo que me estaba diciendo no me gustaba nada, y yo sentía con la cabeza, pero mi cabeza, lo que yo pensaba, no era nada bueno. Entonces yo decía, yo no quiero estar acá. Entonces uno también está evaluando a ese entrevistador, ¿no? Si hacen una pregunta para que hablemos nosotros y nos explayemos contándole una experiencia o, bueno, algo más de índole personal, hay que responder brevemente y conciso lo que nos están preguntando. No nos vayamos no, porque a mí me pasó una vez, no, hay que ir directo a lo que nos están preguntando, ¿sí? Y sí es importante que ustedes en esa instancia puedan destacar
esas cosas, esas experiencias, esos logros que ustedes tuvieron en experiencias o trayectorias anteriores, mostrándoles que ustedes son adecuados para ese puesto. Entonces, ustedes tienen que saber bien cuál es ese puesto al que ustedes se postularon, ¿no? ¿Qué requisitos pedía, qué conocimientos pedía? Porque es lo que ustedes van a tener que destacar en ese momento. Bueno, no todo lo que tenga que ver con mascar chicle, fumar en la entrevista, ir con lentes de sol, bueno, eso no, hay que mostrarse, digamos, estamos en una instancia formal. Tampoco hay que mentir, es preferible siempre ir con la verdad, al igual que en el currículum, ¿sí? No está bueno tirarnos abajo, no, yo esto no lo hago, no sé si lo voy a poder hacer. No, al contrario, uno tiene que mostrar seguridad, ¿sí? Mostrarse predispuesto a aprender, pero hay que tener cuidado de no irse al otro extremo y sobrevalorar. No, yo esto lo hago re bien, no, soy el mejor, a mí siempre me han destacado esto, digamos. También hay que tener cuidado con lo que uno dice, por eso hay que ser directo y preciso a lo que nos están preguntando. Nunca, nunca, nunca hablamos mal de nuestro anterior empleador, porque esa puede ser una pregunta, cuando leen el currículum, preguntarnos los motivos de desvinculación, ¿no? Hablar del anterior empleador no está bueno, no es bien recibido, porque eso puede en algún momento impactar sobre esa misma empresa, ¿no? Digo, si yo entro a trabajar a ese lugar, y luego de un tiempo me voy y hago otra entrevista, seguramente hable también mal de ese empleador, que sería la persona que me está entrevistando en ese momento. Entonces, no, hay que pensar algunas frases, algunas frases estratégicas para contar los motivos de la desvinculación laboral de la mejor manera posible. No, la realidad hoy estoy buscando insertarme para crecer profesionalmente, ¿sí? Siempre ver qué palabras o frases puedo utilizar para que me ayuden en esa instancia de entrevista, pero sin hundir a los empleadores anteriores. Y bueno, en ese momento va a ser un ida y vuelta, ¿no? Mostrarse, como les dije, natural, prestando mucha atención a las preguntas, mirando a los ojos, escuchando atentamente, porque en el momento que me hicieron una pregunta, si yo volé, seguramente no escuché, y si no escuché me lo van a tener que repetir, y eso implica que yo no estuve atento. Entonces, siempre estar concentrado en esos 15, 20 minutos que va a durar la entrevista, y respondiendo precisamente o concisamente lo que me están preguntando. Siempre hacia el final nos despedimos, agradecemos siempre la oportunidad, porque más allá de que se concrete o no, siempre es una oportunidad tener una entrevista laboral, porque, como les decía en un inicio, nos permite aprender de los errores, nos permite seguir trabajando en aquella debilidad que vivimos en la entrevista, ¿no? Y también agradecer el tiempo, porque esa persona del otro lado, al igual que ustedes, estuvieron brindando su tiempo para esa instancia, para concretar esa instancia. Incluso también pueden hacer preguntas y consultas sobre ese puesto, si hay algo que no les quedó claro en el momento de la entrevista, e incluso pueden consultar cómo continúa ese proceso de selección, ¿no? Para que ustedes sepan cuáles son los plazos que está manejando la empresa para cubrir este puesto. Esto es lo que les decía del lenguaje corporal. El lenguaje corporal es todo lo que hacemos con el cuerpo. Y a veces lo hacemos inconscientemente, ¿sí? ¿Vamos todo bien, Beth? ¿Se escucha todo bien? Se escucha perfecto, Robert. Vamos, listo. Como no los veo por las dudas. Bueno, el lenguaje corporal es todo esto que hacemos con el cuerpo y que muchas veces lo hacemos hasta inconsciente. Y eso ahí también tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces, y ahora que lo digo seguramente van a decir, a mí me ha pasado, a veces nosotros desde lo discursivo, desde la palabra, decimos una cosa, pero desde el cuerpo demostramos otra. Entonces es importante que esos dos lenguajes vayan de la mano. ¿Cómo? Bueno, mirar a los ojos, como yo les decía en un principio, da señal de que estoy prestando atención, sonreír, mantener una postura erguida, asentir con la cabeza, demuestra que yo estoy prestando atención a lo que se me está diciendo, ¿no? ¿Qué hacemos con las manos? Las manos siempre, bueno, y yo más, tal vez no me vean, si me vieran presencialmente, las manos mías también se mueven un montón, y por ahí con nervios se mueven mucho más. Entonces una buena estrategia es poner las manos sobre el escritorio, ¿no?
no me tiro sobre el escritorio, ni pongo la mano así apoyando, sosteniéndome la cabeza. Siempre tengo que mostrar una actitud de predisposición, de escucha atenta, y de que estoy ahí y me interesa lo que me están diciendo, mostrar interés, ¿sí? Entonces, tirarse sobre el escritorio, o sostener la cabeza, incluso bostezar, da como desgano, desinterés, que es lo que tenemos que evitar, ¿no? Porque eso también, por más que desde la palabra estemos diciendo un montón de cosas súper positivas para ese puesto, y demostrando que soy adecuado para a ese puesto que están buscando, mi actitud corporal va a decir otra cosa y no está bueno. Hay que tratar de estar muy tranquilo, esto es la tranquilidad, por eso decimos que la entrevista hay que prepararla, ¿no? ¿Puede salir una pregunta que yo tengo que pensar en el momento? Sí, seguro que sí, pero si ustedes van preparados o con algunas, si ya se empiezan a imaginar posibles preguntas del entrevistador y ustedes formulan posibles respuestas, eso a ustedes les va a dar tranquilidad, ¿no? Porque van a tener herramientas para responder y herramientas para actuar en ese momento. Entonces, si bien es una instancia de nervios, y estamos todos totalmente de acuerdo, y todos pasamos nervios, hay que tratar de estar tranquilo y sí muy concentrado. Por esto que yo les decía, ¿no? Porque por ahí me hace una pregunta, yo volé, miré para otro lado, no escuché la pregunta y se la tengo que pedir que me la reformule, porque si no, no voy a responder. Bueno, eso. Y otra de las posturas que no están buenas es esta de reclinarse sobre la silla, cruzarse de brazos, es cuando yo me tiro para atrás, como cada una actitud de rechazo. Y bueno, el otro tema es el de la voz, de mantener una voz agradable, uniforme, no andar gritando, o incluso la voz cuando hablo muy bajito demuestro cierta inseguridad, ¿no? Entonces, una voz firme, pero agradable. El lenguaje corporal es tan importante como lo que yo digo, como el lenguaje, digamos, la palabra. Y yo acá les formulé, a modo de juego para pensar, algunas preguntas que pueden llegar a surgir y que nos generan mucha incertidumbre y son generalmente preguntas difíciles, porque cuando nos piden hablar de uno, cuando nos dicen, bueno, a ver, contame de vos, es como que se nos viene la noche, porque decís, ¿qué le digo yo, no? ¿Qué de todos los quilombos que tengo o de las cosas que me pasan, qué selecciono? Bueno, esto es cuando yo les digo hay que ir preparados. Ahí es el momento para que ustedes puedan hablar de ustedes contando todas esas cosas de sus trayectorias que sirvan para ese puesto. Nosotros estamos ahí siendo evaluados para cubrir un puesto. Entonces es importante, ¿no? Ir con respuestas que orienten a destacar todo lo que yo soy, todo lo que yo puedo brindar para ese puesto. Otra de las preguntas son las debilidades. ¿Cuál es tu debilidad? Debilidades tenemos todo. Decir, no, mira, yo no tengo ninguna debilidad, no está bueno tampoco, siempre hay que dar una respuesta, ¿sí? Y la estrategia ahí es por ahí pensar una que no sea tan importante para el puesto, ¿no? O, por ejemplo, tratar de pensar alguna que simule cierta fortaleza, ¿no? Por ejemplo, una vez a mí me preguntaron cuál era mi debilidad. Yo debilidad sé que tengo un montón, pero no sabía bien cuál decir frente a ese trabajo. Entonces yo lo que le mencioné era que mi fortaleza, empecé al revés, empecé a hablar de mi fortaleza y le decía que mi fortaleza era trabajar, me gustaba mucho trabajar en equipo, que creía que lo hacía bien, pero que yo en la debilidad veía como que muchas veces mi exceso de compromiso para el trabajo me hacía entrar en conflictos con algunos compañeros, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de pensar una debilidad que no sea tan importante para ese puesto. Digo, si yo en debilidad le digo la verdad que no me gusta atender al público, no puedo estar con las personas, pierdo la paciencia fácilmente, y el puesto es para vendedora de un local y voy a estar en un problema. Entonces, siempre es importante pensar qué debilidad mostrar, y lo mismo con la fortaleza, ¿no? Todos tenemos debilidades y fortalezas. Bueno, habrá que seleccionar cuál es la adecuada de mostrar para ese puesto. Y ese trabajo es importante que lo hagamos anticipadamente y no en el momento de la entrevista, porque en ese momento, si lo tengo que formular, voy a empezar y me voy a tildar y me voy a poner más nerviosa y no va a salir algo bueno.
También les pueden preguntar cuáles fueron los logros de alguna experiencia laboral, ¿no? Y bueno, ahí ustedes tienen que poder contar esa experiencia que hicieron y qué lograron esa experiencia, qué ustedes piensan que ustedes lograron. Luego, para terminar, digamos, estas instancias que yo las había mencionado, queda el después, ¿no? El momento de después puede pasar dos cosas, o que me llamen o que no me llamen. Si me llaman, es perfecto, porque se va a dar lo que yo tanto estaba deseando, que es conseguir trabajo en un puesto que yo me había postulado, ¿sí? Y voy a ingresar rápidamente a hacer una serie de estudios, me van a pedir alguna información, alguna documentación, ¿sí? Se puede terminar de negociar el salario si hasta el momento no se había hecho, pero esto entra toda la etapa del proceso de ingreso a la empresa. Pero también pueden no llamarme. Y si no me llaman, no hay que desanimarse. Esto yo sé que es fácil por ahí decirlo y no vivirlo, pero lo digo y se los trato de transmitir, porque desanimado va a ser muy difícil continuar con el proceso. Entonces, lo que hay que tomar de la experiencia cuando no me llaman es, bueno, ¿qué pasó? Anotar esos puntos débiles, esas debilidades con las que yo me encontré, esas cosas que creo que no pude resolver, ¿no? Pensarlas, reflexionarlas, tal vez pedir alguna ayuda, algún consejo a otro que pasó una entrevista, mira, me pasó esto, vos qué hubieses hecho, qué hubieses dicho, ¿no? Y tomar todas estas instancias como un aprendizaje, porque más entrevistas hagamos, más cancheros nos ponemos, ¿sí? Y cuando más cancheros nos ponemos, las próximas entrevistas van a ser mucho mejores, ¿sí? Y cuando digo mejores no me refiero solamente a un ingreso, sino también al desenvolvimiento que ustedes van a lograr en esa instancia de entrevista, ¿sí? Bueno, como les decía, buscar trabajo es un trabajo, entonces hay que seguir, ¿sí? Y si yo acá vuelvo a ese círculo, estaría en el punto 6, en la instancia de aprendizaje, para volver a retomar mi búsqueda y replantearme lo que me tenga que replantear o no, o seguir apostando a lo que yo, a mi objetivo laboral que me propuse, pero no desanimado, tratando de focalizar la energía en lo que es la búsqueda, que es compleja. Bueno, insisto, puede ser frustrante, pero más me muevo, más oportunidades voy a tener. Y por último, hacer un apartado especial con respecto a lo que es la entrevista laboral virtual. La entrevista laboral virtual surge, bueno, más que nada y fuertemente en este contexto de pandemia, en aquellas empresas que hoy siguen tomando personal y que necesitan entrevistar a candidatos en la virtualidad, ¿no? La entrevista laboral no es una entrevista más relajada por estar yo haciéndola desde mi casa. Por el contrario, incluso es mucho más comprometida, ¿no? Porque es una instancia que conocemos mucho menos que las anteriores, ¿sí? Y hay que tomarla de la misma manera, con el mismo compromiso y con la misma responsabilidad, ¿sí? De hecho, hasta vistiéndome como si estuviera en una entrevista presencial. Si bien se nos ve la parte de arriba, si en algún momento por X motivo me tengo que levantar a buscar algo, se va a ver mi parte de abajo. Entonces es importante que hasta nos vistamos para ese encuentro virtual. Lo que tiene la entrevista virtual es que tienen algunas particularidades que se hacen a través de distintas aplicaciones. Entonces, en el momento del llamado, ¿sí? Si volvemos al principio, en ese antes, cuando a mí me llaman y me dicen lo vamos a hacer virtualmente, a través de, me va a dar una aplicación. Entonces, yo ahí la aplicación la tengo que anotar, porque seguramente si la hago desde algún teléfono me la tenga que descargar. Si la tengo que usar desde la compu, la voy a tener que buscar, la voy a tener que aprender, la voy a tener que conocer, ¿no? Entonces es importante porque es la herramienta que nos va a permitir estar conectados. Otra de las cosas que en la presencialidad no nos pasa es que la cámara, los micrófonos y la conexión a internet que falla tanto en estos momentos funcionen, ¿no? Porque yo voy a tener que hacer mi entrevista con el micrófono para poder dialogar, con la cámara encendida para podernos ver y con la conexión porque si no es inviable. Y fundamental, si lo hago tanto de la compu o del celu, tener la batería completa, porque si estamos en la mitad de una entrevista, me quedé sin batería, bajón. Siempre es importante, ante algún inconveniente que tengas, del técnico, lo que pase, comunicarse con la empresa y reprogramarla.
Por eso, y me olvidé de decir algo ahora que me estoy acordando, es que es importante pedir el número de teléfono y la persona que me llamó inicialmente por teléfono, en ese antes, ¿no? ¿Por qué? Porque pase lo que pase, ya sea en la presencialidad o en la virtualidad, es importante llamar y avisar, ¿no? No es, uy, me da vergüenza, no llamo y que no pase nada. No, tengo que llamar, avisar, porque seguramente se puede reprogramar, ¿sí? Las empresas están con las mismas, como las ganas que ustedes tienen de buscar, encontrar su trabajo, las empresas quieren cubrir el personal, ¿no? Porque la búsqueda da mucho dinero, da mucho desgaste y necesitan tener a la persona, al trabajador, trabajando para producir. Entonces es importante eh, avisar cualquier inconveniente. De la misma manera, preparo la entrevista, cuido el vocabulario, me mantengo en una postura, trato de estar atenta a lo que pasa y no atento a lo que está en mi entorno. La virtualidad nos permite esto, que hacemos muchas cosas a la vez, entonces no. Trato de decirle a la familia o los amigos con los que conviva que voy a estar en una instancia de entrevista, encerrarme en algún lugar que pueda, no estar con el celular a la vista para no evitar distracciones, no tener en la compu otra cosa abierta. Yo tengo que estar atento a lo que se me preguntan. Y también hoy en la virtualidad no tenemos ojos, pero tenemos la cámara. Y la cámara, mirá la cámara, que a mí me cuesta un montón, seguramente me está diciendo, le está costando, bueno, a mí la cámara, yo tendría que mirar a donde está la cámara, porque esos serían los ojos del entrevistador, ¿no? Pero bueno, sabemos que es difícil, por eso también hay que practicarlo. De la misma manera, escuchar atentamente, de la misma manera, dar respuestas claras, dar respuestas concisas, fijarse que esté en un lugar con una pared clara para que se pueda ver el rostro, ¿no? Todas estas son algunas recomendaciones para abordar una entrevista virtual que al momento se está siendo bastante utilizada. Y por último, porque veo que me excedí un montón, bueno, dejarle los datos para el contacto con nosotros, algunos de ustedes tal vez ya lo tienen, nuestro mail, que es oficina.empleo@vicentelopez.gov.ar, gov con B corta, y el otro que es un WhatsApp, ¿sí? Pueden llamar también, pero generalmente son las consultas que resolvemos por WhatsApp. En la página de mbl.edu.ar es donde van a encontrar no solamente este conversatorio colgado en los próximos días, sino también los dos anteriores con con material y también con las dudas y las consultas que se hicieron en los encuentros. Bueno, yo con esto daría finalizado la parte, digamos, de expositiva, me zarpé un poco por lo que veo en el horario, pido disculpas, y bueno, ahora habilito el espacio para que se puedan realizar las preguntas, dudas, consultas o lo que no haya quedado claro. Perfecto. Mira, Ro, fueron surgiendo, en primer lugar, hay un comentario de Guadalupe que comentaba cuando vos estabas hablando de las preguntas en la entrevista, ¿no? Y ella dice, el FODA, ¿no? Que el FODA es las fortalezas, le cuenta al resto de las personas también cuando hablamos de esto, de las fortalezas, las oportunidades, las dificultades y las amenazas que tenemos a la hora de buscar empleo o en nuestro perfil. Ella dice como que eso se espera y ella a lo mejor ya lo ha preparado. Lo raro, dice, es cuando te dicen si fueses un árbol, cuál serías, o qué animal serías, o qué planta. Bueno, a mí eso nunca me pasó, y sinceramente mucho del tema no conozco porque yo no soy psicóloga, por ahí Beth, que es psicóloga, puede dar algún de por qué preguntan estas cosas extrañas. Sí. Perdón, Beth, ¿querés decir? No, cuando vos me digas. No, ¿por qué preguntan esas cosas? Yo desconozco, a mí nunca me pasó que me pregunten así, pero sí me han hecho preguntas raras, y bueno, en el momento trato de responder realmente con el sentido común que yo manejo, ¿no? Pero tal vez Beth, que es psicóloga, pueda dar un panorama más claro de esto, porque yo sinceramente no entiendo por qué hacen esas preguntas raras. Bien, en realidad estas generalmente no son preguntas, por lo menos desde lo que yo conozco, pero bueno, puede ser que le haya pasado a Guadalupe, de una primera entrevista. Generalmente las primeras entrevistas van más abocado al currículum y a todo esto que comentaba Romy recién. Este tipo de preguntas generalmente están más en la instancia de psicotécnico, cuando ya se va a evaluar el perfil a otro nivel, ¿no? O en segundas o terceras entrevistas donde, bueno, se busca una mirada más profunda de las competencias del candidato.
Lo que se busca generalmente con este tipo de preguntas es, si a mí me preguntan algo, digamos, directo sobre mi persona, generalmente uno esto, ¿no? Ya lo preparó, ya armó como una respuesta, digamos, bueno, más elaborada. Lo que buscan es como, en psicología se llama proyectivo, ¿no? Como me es más difícil cuando yo utilizo un animal o una planta porque no soy yo. Entonces tengo que tomar la distancia, pero a su vez me tengo que identificar con características de eso. Por ejemplo, en lo que respecta al animal, no sé, no es lo mismo dar una respuesta de un animal como decir, no sé, un caballo, por ejemplo, que es un animal con fuerza, un animal que corre rápido, que tiene un porte, ¿no? Que decir, no sé, una mosca o algo que está más orientado a algo no tan agradable, ¿sí? Tiene que ver con las características de ese animal, ¿no? Pero bueno, esto ya, como les decía al principio, generalmente está más orientado a una parte más proyectiva y en la instancia del psicotécnico. También puede pasar con el tema del árbol, generalmente tiene que ver más con cuando te piden el dibujo de un árbol, ¿no? Pero bueno, esto también. Yo me acuerdo que una vez me pasó con un amigo que me llamó después de una entrevista desesperado porque le habían pedido que dibuje un árbol y él había dibujado el sauce llorón y se dio cuenta cuando terminó. Y me dice, no puedo creer que dibujé un sauce llorón, porque bueno, sí, es un árbol que a lo mejor está más, desde la interpretación se va a relacionar más con una cosa de angustia, ¿no? Pero bueno, nada, igual finalmente le avanzó la entrevista porque no se evalúa una sola cosa, se evalúa en su globalidad y en las distintas preguntas que nos van haciendo. Pero generalmente este tipo de cuestiones, digamos, para ser clara y concisa, tienen que ver con evaluar aspectos nuestros con que nos identificamos de esos árboles o de esos animales, entonces a lo mejor está bueno tenerlo pensado y elegir de antemano alguna de estas respuestas y el fundamento, ¿no? Porque nos van a pedir después el fundamento. Impecable. A ver, Valeria nos decía, sé que en estos tiempos ya casi no se utilizará por la virtualidad, ¿no? Pero, ¿qué evalúan en una entrevista grupal? Me tocó que me llamaran y no sabía que era grupal y fue una experiencia muy rara. Bueno, las entrevistas pueden ser grupales o pueden ser individuales. Lo que tiene que ver con las entrevistas grupales, lo que van a estar evaluando es la relación con los otros, ¿no? Porque nos están poniendo, generalmente nos hacen realizar alguna actividad grupal o nos hacen pensar algo grupalmente. Entonces, en esa actividad o en eso que nos hacen o la propuesta que nos hagan en el momento de la entrevista, lo que ellos van a estar evaluando es, bueno, cómo se da esa interacción entre el grupo, ¿no? Ese grupo que está generando la propuesta. Van a ser observadores externos de esa situación y es bastante incómodo porque generalmente anotan incluso rasgos que tienen que ver incluso con el puesto. Siempre lo que se evalúa es las competencias, las aptitudes que se quieran para ese puesto al cual se están postulando, ¿no? Nosotros una vez participamos en una entrevista grupal de McDonald's y le habían dicho que armen un nuevo combo. Y en la interacción de los jóvenes lo que se veía es esto, quién lideraba la propuesta, ¿no? Cómo lo lideraba, si escuchaba, quién no hablaba, quién no participaba, se quedaba más introvertido, digamos. Es otro tipo de evaluación que tiene que ver también con la interacción con el grupo y no tanto ya de un individual, de un frente a frente. Buenísimo, Ro, seguimos. A ver. Bueno, acá hay comentarios, impecable, concisa, lavando la presentación, dentro de la charla, muy bueno. No, plantea. Luego de la primera entrevista, el único punto de desencuentro fue el horario que pedían y que yo no podía cumplir. Luego me quedé pensando y tengo un horario para ofrecerles que le puede llegar a servir. ¿Está bien enviar un mail agradeciendo la entrevista y comunicar este tema que quedó pendiente esperando una segunda entrevista? ¿O hay que esperar a que ellos se comuniquen? No, a ver, depende, a ver, si vos todo también tiene que ver con las circunstancias que se fueron presentando, ¿no? Si vos en ese momento tal vez planteaste que no podías cumplir ese horario y al otro día dijiste, no, me puedo organizar, le podés mandar un mail informativo, por eso siempre es importante tener un contacto,
¿no? Porque si yo espero tal vez al momento que me llamen, porque por ahí después de una semana, me pueden llegar hasta incluso decir, o sea, el contacto puede ser para decirme que no avanzaba por el tema del horario, y ahí es difícil decirle, no, pero puedo. Entonces, por ahí está bueno mantener el contacto con la empresa y plantear las situaciones, ¿no? Porque muchas veces, incluso pasa con los sueldos a veces, que a mí una vez me pasó que yo pedí un salario pretendido y, bueno, me dijeron, te llamamos, no me llamaban, y yo a la semana llamé y reculé, porque me habían hecho otra propuesta que me implicaba otros gastos, entonces ahí también reculé y dije, bueno, ¿te sirve esta propuesta? Y entré a trabajar, digamos. También tiene que ver con, acá lo que pasa con la entrevista es que estamos frente a un otro que desconocemos, ¿no? Que nos está evaluando y que no sabemos qué bien lo que piensa o lo que quiere, ¿no? Porque hay gente que nos vamos a encontrar que es muchísimo más flexible de lo que nos imaginamos, ¿sí? Y eso está genial, porque uno puede establecer un diálogo, y hay gente que es mucho más hermética, más cerrada, más ortodoxa, con entrevistas más clásicas, digamos, y bueno, ahí por ahí no hay tanta posibilidad de consensuar o de negociar. Pero si vos pudiste resolver un tema de horario, no está mal que por ahí llames incluso, ¿no? Y pidas por la persona que te entrevistó para hacer un contacto más directo. Perfecto. Yo soy media cara rota, yo no sé si soy buena diciendo estas cosas, porque yo me mando, yo pregunto, digo, no, hay que animarse a preguntar. Si no, lo hacemos con respeto y dando argumentos, no tendría por qué enojarse esa persona. Tal cual, tal cual. Además, bueno, en esta situación también que estaba comentando Noé, digamos, el no ya lo tiene, así que ahí hay que ir por el sí, digamos, a ver si se puede, si finalmente estamos a tiempo de, bueno, de resolver esa cuestión. Y en relación a eso que comentabas del sueldo, Lupita comenta, en la entrevista una de las preguntas fueron el sueldo pretendido y qué es lo que no me gusta del puesto. Ella pregunta cómo contestar y que no sea mal interpretada la respuesta. Bueno, voy por dos partes. Ahí por un lado tenemos el sueldo, que es un tema que siempre arde y salen cuando se dan esta capacitación de entrevistas, siempre terminamos hablando de la remuneración pretendida, porque es una pregunta que puede surgir. Cuando hablamos de remuneración pretendida, en primer lugar tenemos que poder identificar si estamos hablando de un salario bruto o de un salario neto, ¿no? Y esto es importante aclararlo. El bruto sería sin los descuentos, entendiendo que entramos en un trabajo en relación de dependencia, y el neto es lo que nos queda en mano o en el bolsillo, que se le llama comúnmente. Digo esto porque incluso pueden darnos una oferta, decir, bueno, vas a ganar 20.000 pesos, y yo le diga, sí, contenta, entendiendo que es en mano, y en realidad es bruto, entonces eso hay que hacer los descuentos y me termina quedando 17, más o menos, ¿no? Estoy haciendo un número rápido. Entonces, es importante primero distinguir si hablamos de bruto o neto. Y en segundo lugar, para plantear una remuneración, uno tiene, es absolutamente subjetivo y personal, primero porque tiene que, ese ingreso al trabajo, a mí me sirve, por supuesto, voy a ganar dinero, pero yo voy a tener que, y yo sola sé todo lo que voy a tener que pagar. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo que buscar una niñera para que me cuide a los chicos, si tengo que pedirle ayuda a alguien, si tengo que viajar con 2 colectivos hasta el lugar de trabajo. Entonces, todos los gastos que a mí me va a ocasionar ingresar a ese trabajo, yo los tengo que tener en cuenta para ver si me sirve o no me sirve y tirarle un número pretendido que a mí me sirva. Ahora, por el otro lado, también uno tiene que tener en cuenta las remuneraciones que se pagan en el mercado, ¿no? Y uno a eso tiene que averiguar. Bueno, yo me estoy postulando de secretaria. Bueno, ¿cuánto gana una secretaria en esta industria, ¿no? O en este sector. Entonces, si yo me estoy postulando a ese puesto, yo tengo que tener ese parámetro. ¿Puedo pedir un poco más? Porque, bueno, de acuerdo a mis gastos, no es lo mismo un joven que vive con sus padres, que no tiene otros gastos que el viático, que ser jefa de una familia, jefa o jefe de una familia donde los gastos son otros. Ahí, ante el mismo sueldo, a uno le va a servir más que a otro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, en primer lugar, la remuneración tiene que ser acorde a lo que se paga en el mercado. Y después, por supuesto, hablar o pensarla de acuerdo a la vida que lleva cada uno, ¿no? A los gastos, a cuánto me implica llegar al trabajo en viático,
o si tengo que poner una niñera para que me cuide el chico. Y ahí hacer números también, eso es importante, porque no está bueno cambiar el dinero. Entonces, la remuneración es algo que tienen que evaluar ustedes de acuerdo a lo que existe en el mercado, pero también de acuerdo a lo que ustedes, que mejor que nadie saben, que le va a ocasionar el ingreso a ese trabajo. Y después, por el otro lado, si te preguntan algo que no te gusta, bueno, yo ahí, por ahí es algo absolutamente personal. Hay que ir con la verdad, pero sin hundirse. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy postulándome para vendedora y lo que no me gusta es atender a las personas, y ahí estoy en un problema, ¿no? Porque es una de las responsabilidades o de las principales tareas que voy a tener que resolver. Ahora, si yo, por ejemplo, soy vendedora, pero tengo que, no sé, hacer un chequeo de la mercadería, puedo decir, bueno, a mí esto me dificulta, tratar de pensar palabras, que ahora es distinto, es difícil porque estoy improvisando, pero a mí lo que menos o más me molesta, no, tampoco, fea, no me sale la palabra, pero digo, hay que pensar alguna palabra que no me hunda, y tal vez decir, bueno, yo no me llevo bien con los números, esta parte es la que por ahí tal vez menos me gustaría, pero bueno, la voy a hacer igual porque sé que es parte de las tareas, digo, yo puedo responder esa pregunta, pero siempre solapadamente la negativa, ¿no? Y tratando de, lo mismo que la debilidad, tratar de mostrar, perdón, Beth, ya te dejo, tratar de mostrar de las tareas que tiene ese puesto, la más secundaria, ¿no? No digamos la principal, no sé si me explico lo que quiero decir. Sí, perfecto, Ro, perfecto. Lo que te quería agregar simplemente eso, ¿no? Que siempre, tanto como hoy hablabas en el tema de la entrevista, también siempre partir de lo positivo, ¿no? Decir, o sea, yo naturalmente me siento cómoda haciendo esto y partir desde ahí, desde lo bueno, desde lo que me sale, de lo que me siento cómoda. Tal vez no me siento tan cómoda o por mi estilo naturalmente me resulta un poco más difícil hacer tal o tal cosa, ¿no? Pero siempre tratando de resaltar lo positivo y por supuesto todos hay cosas que o no nos gustan o no nos sentimos tan cómodos o sentimos que no nos salen tan bien. O sea, también poder aceptar esto tiene que ver con poder aceptar las limitaciones que cada uno tiene. O sea, no está mal, no es una mala respuesta, por el contrario. De hecho, cuando nos piden que lo digamos es porque precisamente están evaluando esto, ¿no? Qué capacidad de registro tenemos de lo que nos resulta más difícil o de lo que no nos gusta tanto. Simplemente eso. Esa era la palabra, incomodidad. Perfecto. Bien. A ver, Gisela. Gisela nos dice, yo por ejemplo tengo capacitaciones de liquidación de sueldos, jornales y de sistema Tango, pero hasta el momento no las pude aplicar en el trabajo. ¿Cómo respondemos ante una pregunta referida a esto si solo tenemos el conocimiento? Que solo tienen el conocimiento, con la verdad, hay que ir con la verdad, el conocimiento está, porque vos lo cursaste, aprendiste, lo hiciste, no lo tenés en la práctica. Bueno, ahí hay que mostrarse predispuestos a aprenderlo en la práctica, a llevar ese saber que uno tiene por haberlo estudiado a la parte práctica. Y en la entrevista hay que ser sincero y mostrarse predispuesto a. En el currículum eso ya va a estar evidenciado, digamos. Si vos mencionaste en el currículum todas tus capacitaciones y tus cursos, que son estos que se mencionaban, ¿no? Pero no hay trayectoria laboral, también el currículum está dando esa información. Bueno, en el momento de la entrevista es el momento para mostrarnos predispuestos a aprender, ¿sí? Mostrarnos abiertos, ¿sí? A realizar esas tareas y con actitud, ¿sí? Eso es fundamental, mostrar en la entrevista actitud, ¿sí? Actitud, digamos, de ganas, ¿no? De ganas de estar ahí, de ganas de aprender en ese puesto, de ganas de que te formen en ese puesto, eso es fundamental a la hora de la entrevista. Entonces, muchas veces hacemos cursos y no los tenemos en la práctica porque no tuvimos la oportunidad. Bueno, en algún momento la oportunidad digamos, la primera oportunidad que tengamos, seguramente no tengamos la experiencia. Bueno, hay que mostrarse predispuestos a aprender, mostrar que uno tiene el conocimiento teórico y que están predispuestos a aprenderlo, a llevarlo a la práctica, ¿sí?
Buenísimo, Ro. Bueno, Valeria nos hace un comentario y dice, me ha servido al finalizar la entrevista preguntar si era prudente, si no tenía noticias de ellos antes, enviar un mail para preguntar cómo iba el proceso en 5 días, por ejemplo. Siempre les gustó la propuesta y les pareció profesional. Sí, sí, a ver si creo que entendí. Si vos, por ejemplo, vas a una entrevista y pasa un tiempo prudente, tal vez una semana, 10 días, y no tuviste novedades, por ahí está bueno mandar un mail preguntando cómo continúa el proceso de selección, dado que a vos estás muy interesada en el puesto, que quedaste muy interesada en la propuesta. No está mal, muestra interés, ¿sí? Pero demos sí un tiempo prudencial para que ellos puedan haber resuelto, digamos, no escribamos en 2 días ni en 4, demos, no sé, una semana, 10 días, y si no tuvimos novedades, está bueno mandar un mail y consultar. Y en el caso que nos respondan, eh, nos van a responder con 2 opciones, o que no, todavía siguen con el proceso de selección, con lo cual también nos va a dar tranquilidad a nosotros, porque pensamos que podemos seguir en carrera, y si no, nos van a dar la respuesta que bueno, la búsqueda se suspendió, o que ya se encontró el candidato, la respuesta que sea, y también nos va a dar nosotros, nos va a permitir el cierre de esa situación para poder continuar, ¿sí? Pero no está mal consultarle a la empresa cómo continúa, cómo sigue el proceso de selección, siempre mostrando interés en esa búsqueda, ¿no? Perfecto, sí, precisamente lo que decía Valeria es que ella directamente ya en la entrevista lo preguntaba. Ella pregunta, ¿puedo, si no tengo noticias antes, llamarlos en 5 días, por ejemplo, y escribirles? Y que Ah, siempre fue bien tomado por parte del entrevistador. perdón, no había entendido. No, sí, por supuesto, si vos lo preguntás y no cae mal porque eso está mostrando interés en lo que el otro te está proponiendo y bueno, la empresa lo que quiere es eso precisamente, que uno esté interesado en la propuesta que le están haciendo. Así que perfecto, sí, perfecto, impecable. Buenísimo. Y Guadalupe también hace un comentario que dice, está bueno que las empresas llamen por sí o por no. Sí, está bueno, pero no siempre se hace, lamentablemente. Entonces, eso nosotros también lo tenemos que saber, ¿no? Digamos que nos pueden llamar por sí y también por ahí nunca nos enteraremos qué pasó con esa búsqueda, porque no todas las empresas hacen una devolución. Esto es toda una discusión en el área de recursos humanos, ¿no? De por qué no darle una devolución al candidato. Pero bueno, no todas nos hacen una devolución, no todas nos informan cuando se cubrió el puesto y yo no fui la que quedé, y eso a nosotros no nos permite continuar y seguir, cerrar esa etapa. Entonces, o puedo mandar un mail para poderla cerrar y para poder seguir, o continuar, chicos, hay que seguir, o sea, no nos quedemos, porque puede pasar que una empresa que sea, digamos, muy empática en esta situación y nos llame y nos diga, mirá, no avanzaste por esto y esto y esto, y hay otras que no nos van a llamar. Bueno, nosotros tenemos que seguir igual, tenemos que seguir buscando, igual en este proceso que yo les presentaba al principio, que tiene que ver con esto, entrevista, aprendizaje y volver a empezar. ¿Sí? Porque si nos quedamos atentos a la respuesta del otro o a los tiempos del otro, nosotros nos quedamos estancados en el mientras tanto. Entonces, no, hay que seguir. Buenísimo, Ro. Bueno, estamos en horario y no han surgido nuevas preguntas acá en el chat ni comentarios. Ese fue el último. Así Bueno, que... perfecto. Bueno, la idea a continuación sería que este conversatorio que nosotros grabamos va a estar disponible en la página de MBL, con lo cual van a poder acceder nuevamente a revisarlo y también vamos a colgar el material con las preguntas y las dudas que fueron surgiendo. Luego también lo que les vamos a pedir, les vamos a enviar una encuesta, ¿sí? Les pedimos, es anónima, les pedimos que completen con absoluta sinceridad, bueno, porque esto a nosotros también nos permite mejorar y seguir pensando capacitaciones para otros vecinos o otras personas interesadas. Y bueno, yo nada, agradecerles el tiempo, la predisposición, y bueno, hoy damos cierre a este ciclo de conversatorios que hemos diseñado para acercar herramientas a los vecinos, pero bueno, también les vamos a sacar un mail con todos los links para que puedan acceder a los anteriores en el caso que no hayan podido estar. Así que yo no tengo nada más, muchísimas gracias por haber estado y por la participación y la buena onda.
Buenísimo, bueno, me sumo a tu despedida, Ro, gracias a todos. Los vamos a estar contactando por mail entonces con esa información. Y bueno, hasta la próxima que nos encontremos. Un beso grande a todos. Muchas gracias.